el vector R1, 2. Aquí va a haber un vector unitario, R1, 2. Y entonces, fíjense que esto coincide exactamente con la fuerza entre dos cargas puntuales Q1 y Q2. Esta es la ley de Coulomb. K por el producto de las cargas entre la distancia al cuadrado que hay entre las cargas. El tener cada vez que yo tengo una carga, si yo sé el campo eléctrico en un punto y yo quiero saber cuál es la fuerza que ejerce esta carga sobre otra carga que yo coloque en este punto, yo lo único que tengo que hacer es multiplicar la carga que estoy colocando en este punto por el campo eléctrico que produce esta carga en este punto. ¿Hay alguna pregunta? Bueno. A esta carga Q sub 0 de la que yo hablé acá y que tiene todas estas condiciones, se le denomina carga de prueba. Esa carga de prueba es la que yo utilicé en todos mis argumentos para llegar a una expresión del campo eléctrico de una carga Q sub 1. Es de prueba porque es una carga que se coloca en un punto y es la que percibe la modificación, o sea, el campo eléctrico que produce la carga Q sub 1. Pero como ustedes ven, en el desarrollo esa carga Q sub 0 se va y queda que el campo eléctrico es solamente dependiente de la carga Q sub 1. Entonces, esta fórmula es muy importante que ustedes la sepan manejar. Y dada esta fórmula para campo eléctrico, si se conoce el campo eléctrico en un punto, yo puedo encontrar la fuerza que se produce en ese punto sobre una carga que yo coloque en ese punto utilizando esta relación. Esas son, digamos que dos expresiones, dos fórmulas que ustedes necesitan conocer y necesitan manejar, manipular. La siguiente situación representa
una carga puntual que tiene un valor de menos 8 nanocoulombios. Esto es menos 8 por 10 a la menos 9 coulombios. Y lo que se pide en esta situación es determinar el campo eléctrico en este punto que tiene coordenadas XY 1,2 y menos 1,6 metros. Es decir, tengo el eje Y, el eje X, y me están pidiendo cuál es el campo eléctrico en un punto de ese plano XY. Entonces, vamos a escribir cuál es el campo eléctrico, la fórmula de campo eléctrico de una partícula puntual en este punto. La fórmula general es la siguiente: K por la carga que crea el campo dividida entre la distancia de esa carga al punto donde yo quiero calcular el campo eléctrico. Vamos a llamar a esta distancia R, que va a ser R al cuadrado, y a lo largo de esta dirección yo voy a colocar el vector unitario R sombrerito. Un vector unitario que va a ir de la carga al punto donde yo estoy calculando el campo eléctrico. O sea, aquí está ese vector unitario. Fíjense que de este punto a este punto yo puedo también dibujar un gran vector. Es decir, vamos a dibujarlo, todo este vector. Todo ese vector. Y ustedes saben que yo puedo obtener el vector unitario módulo 1 a partir del vector R grande, simplemente dividiendo al vector R grande entre la magnitud del vector grande R. Bueno, ahora resulta que necesito escribir el vector R grande. Ustedes me dirán, este vector R grande en términos de sus componentes X y Y, ¿cómo será? Va a ser algo, aquí podemos dibujar componentes. La componente X va a ser positiva y la componente Y va a ser negativa. La componente X en este caso es 1.2, o sea, 1.2i, más la componente Y, que es negativa, entonces va a ser menos 1.6j. Esto es el numerador. Esto es, ¿qué cosa? La magnitud. La magnitud. La magnitud de este vector, ¿cómo la encuentro? Raíz cuadrada del cuadrado de las componentes sumadas y eso da 2, aproximadamente da 2, y como esto es magnitud de una distancia y estamos trabajando en el sistema internacional
¿qué unidades va a tener esto? Metros. 2 metros. Entonces, el vector unitario será el vector R grande, este vector R grande, vamos a escribirlo, entre su magnitud, o sea, 2. Ahí ya tenemos esto. Ya tenemos eso, es esto, que está allí. Hay que dividir cada una de ellas, y ya. El campo eléctrico, entonces, en ese punto va a ser K. ¿Cuánto es K? Newton, metro cuadrado, coulombio cuadrado. Q. Q es la carga que produce el campo eléctrico, que es esto, menos 8.0 por 10 a la menos 9 coulombio. R al cuadrado. ¿Cuánto vale R al cuadrado? R es la distancia a la cual estoy calculando el campo. Ya yo calculé que esa distancia eran 2 metros. Al cuadrado serán 4 metros al cuadrado. Y ahora tengo que colocar el vector unitario, este vector unitario. Este vector unitario acá, yo lo puedo escribir dividiendo 0,6 y menos 1.6 entre 2 será 0.8 J. Ahora traslado eso allá. Y ahora multiplico lo que tenga que multiplicar, simplifico unidades, por ejemplo esto se va con esto, este coulombio se va con un coulombio al cuadrado, o sea que me queda Newton por coulombio. ¿Se acuerdan de la unidad de campo eléctrico, que era Newton por coulombio? Y esto, después de hacer el trabajo, digamos, de todas las multiplicaciones pertinentes, lo que les va a quedar es lo siguiente. Y aquí coloco las unidades. Las unidades son importantes porque sirven en muchos casos para hacer interpretaciones. Fíjense. Y aquí fíjense que me da un vector en términos de sus componentes. Volvemos al gráfico. Aquí está la carga Q. Aquí está el punto. Entonces estoy calculando el campo. Vamos a dibujar este vector allí. ¿Cómo acá? ¿Hacia dónde va este vector? Tiene una componente X negativa, ¿ok? Y una componente Y positiva. X negativa quiere decir que va así, hacia acá, más o menos. Y Y positiva va hacia arriba. La suma de estos dos es un vector que va así.
y da así, y la línea se acerca a la carga, porque esa carga, ¿qué signo tiene? Negativo. ¿Se acuerdan de las figuras en las que yo coloqué las líneas de la carga positiva que van saliendo? Esta es positiva, carga positiva, y esta es carga negativa. Las líneas hacia las líneas de campo eléctrico de una carga positiva salen de la carga positiva. Las líneas de campo de una carga negativa entran a la carga negativa. Entonces, esto nos está diciendo que este resultado es consistente con ese conocimiento que nosotros tenemos. ¿Cómo haríamos para calcular la magnitud? Del campo eléctrico. Ajá. Una forma sería, teniendo estas dos componentes, elevar al cuadrado esta más el cuadrado de esta raíz, ¿verdad? Esa es una forma correcta. ¿Qué unidades va a dar acá? Eso da 18 newton por culombio. O sea que si yo aquí coloco una carga de 1 culombio, ¿qué fuerza va a sentir esa carga? 18. Si yo coloco una carga de 2 culombios, ¿qué fuerza va a sentir? El doble, 36. Y si yo colocara entonces un problema donde tengo la carga Q y coloco acá una carga de 3, vamos a ponerle un valor a esa carga, 3 microculombios. Vamos a colocar una carga acá de 3 microculombios. ¿Cuál es la fuerza que actúa sobre esa carga, dado que tenemos el campo que produce esta otra carga en este punto? Va a ser esta carga, 3 microculombios, multiplicada por el campo eléctrico que existe en el punto donde se está colocando esa carga, que es, en este caso, vamos a colocar la fuerza como magnitud por ahora, 18 newton por culombio, y eso daría 54. Culombio sería con... aquí, dígame. Las unidades, se me olvidaron las unidades. ¿Qué tengo que hacer con estos microculombios? Tengo que pasarlos a culombios. Un microculombio, ¿cuántos culombios son? 10 a la menos 6. Entonces, muy bien, así es que esto va a ser acá 3 microculombios
va a ser 3 por 10 a la menos 6 coulombios. Y ahora esto sí lo multiplico por 18 newton por coulombio, y ahora esto me va a quedar 3 por 18 es 54 por 10 a la menos 6, coulombio se va con coulombio y me queda newton. O sea, 54 por 10 a la menos 6 newton, o sea, 54 micronewtons. Otra pregunta, ¿cómo sin hacer esto, esta parte de elevar al cuadrado las componentes, yo podría haber calculado la magnitud del campo eléctrico? Este número. Porque sabemos que la magnitud de R sombrero es 1. Entonces lo que le da la magnitud a este vector es este número que está acá. Y eso es básicamente aquí en la pizarra lo que estoy ahora marcando. Es ese número que está allí. No exactamente, porque... no, sí, porque este es el vector unitario. Esto es R. Entonces lo que multiplica a R, que es esto, al R vector unitario, que es esto que está acá, es la magnitud del campo eléctrico. O sea, hay dos formas de calcular el campo eléctrico. La más riesgosa, si ustedes están en un tipo de evaluación, sería calcularla a partir de acá, porque ¿qué tal si ustedes no calcularon bien estos números? Entonces, la menos riesgosa sería a partir de este número, porque a partir de este número solamente tienen que hacer una operación, K por Q entre R al cuadrado. En cambio acá tendrían que obtener las dos componentes bien y después hacer esta operación, entonces podrían cometer errores. ¿Alguna pregunta? Claro, claro. Aquí, este signo menos, el signo menos lo que me va a servir es para saber hacia dónde va el vector. Pero cuando yo vaya a calcular la magnitud, es, digamos, el módulo de ese número.